Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a comenzar esta reunión de inversiones hoy vinculado al mercado asiático. Vamos a hablar un poco sobre lo que puede pasar el día de mañana. Mañana hay noticias importantes, aunque el paradigma sigue siendo un modelo netamente técnico. Vamos a ver qué es lo que han hecho los principales instrumentos, a ver si es que podemos encontrar pues algún punto importante en el mercado, ¿no? Por favor, me confirma si me escuchan todos. José, buenas noches. Se escucha fuerte y claro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar, como les había mencionado, con, bueno, antes de revisar un poco las gráficas, hoy tuvimos un día interesante, pero vamos a ver el calendario económico del día de mañana, ¿no? Mañana tenemos noticias que sí pueden llegar a ser de gran magnitud, básicamente porque a pesar, bueno, los datos del IPC de Reino Unido, pues como que no tanto, ¿no? Básicamente es un mercado donde no vamos a operar, entonces no va a generar mayor incidencia. Las ventas minoristas, en este caso de Canadá, como dice la palabra, ¿no? Va a obedecer directamente a Canadá, entonces no vamos a tener tanto movimiento y tampoco vamos a observar mayor volatilidad en el pre-market. Probablemente el mercado hoy hasta mañana, hasta antes de las 9, esté trabado. ¿Por qué? Porque mañana tenemos un discurso importante, ¿no? El discurso de Jeremy Powell, presidente de la Reserva Federal, quien pues nos dará una perspectiva del mercado básicamente sobre qué es lo que podría llegar a pasar. Leo me pregunta, buenas noches, profe, ¿podemos ver qué pasa con el Nasdaq? ¿Por qué no cae? Claro, sí, ya vamos a revisarlo dentro de nuestra cartera, sí está el Nasdaq como tal. De todas formas, ya les había explicado un poco ayer qué es lo que debe hacer para que caiga el Nasdaq, ¿no? Hoy algunos instrumentos sí generaron volatilidad, pero fue por los datos de la producción, más no por otro tipo de datos. Bueno, de todas formas, vamos a observar todo esto y en función de eso, a ver si es que encontramos alguna entrada. Yo creo, de momento, lo que estaba revisando los mercados, no tanto, ¿saben? No creo que vaya a haber una entrada el día de hoy porque el mercado está bien quieto, bien enrangado. Después de todo, mañana tenemos el discurso del presidente de la Reserva Federal y cuando pues hay discursos general, importantísimos, el mercado suele trabarse. Entonces, mañana probablemente tengamos un mercado quieto hasta las 9 y después de las 9 pues podamos invertir. Como ya les había dicho, el mercado va a estar técnico, toda esta semana va a estar bien técnico. Bueno, quizá mañana, que es jueves, pues sí va a tener gran volatilidad, entonces habíamos sugerido no invertir, pero los demás días sí van a ser, se van a comportar bastante tranquilos. Entonces nosotros también tenemos pues que, de alguna forma, acomodar nuestros horarios a lo que puede llegar a suceder. Bien, entonces, nos vamos ahora hacia la plataforma. Vamos a ver un poco lo que ha venido haciendo el oro y los demás instrumentos. Y bien, a ver. Vamos a eliminar todas las flechas, como es de costumbre, para quedarnos con el mercado limpio. Entonces, pues si ustedes se pueden o se dan cuenta, ¿ok? Entonces, el mercado como tal, ¿qué es lo que he venido haciendo? Movimientos de impulsos y retrocesos, ¿sí? En todo momento. Ayer en la mañana, nosotros teníamos, ayer en la noche, perdón, en la clase de retroalimentación, habíamos detectado una figura de una bandera en este eje. Y la bandera, la verdad es que estaba yendo bastante bien. Nuestra perspectiva inicialmente era que rebote en 45-40 y pues eso hizo, ¿no? En 45 rebotó hasta el rango de acá. Salió la noticia que fue la producción de Estados Unidos y como fue pues un dato no esperado, esto se desplomó. Generó la ruptura en este nivel y se dirige a mínimos en este caso. Eso ya lo habíamos visto, entonces ayer, bueno, hoy en la mañana hizo el 19:30. Y acto seguido en 19:30 yo les había dicho, ¿no? Bueno, habíamos hecho un pequeño scalping en la mañana y también una compra en el retroceso. Yo les había mencionado que esta figura de 19, este punto de 19:30 es un punto clave e importante en bolsa porque lógicamente pues nos dice que estamos cerca de la volatilidad más elevada del oro, que es el 19.25. Entonces, estamos justo en este rango. Que caiga a 19.25, el precio tiene que tomar rangos de liquidez, es decir, dirigirse a un punto elevado, como ustedes pueden darse cuenta.
Y en efecto, subió de 19.30. Yo había sugerido que inicialmente tienen que topar 30, pero vemos que el mercado se ha trabado, ¿no? No ha generado mayor volatilidad a partir de 19.37, 36 y se ha estancado. Nos vamos más como a figuras de corto plazo, pues ustedes se fijarán, el mercado está completamente lineal. Cuando está completamente lineal, pues ya saben que aquí la posición no es una posición ni de compra, ¿sí? Ni de venta, sino hay que dejar que se termine de destrabar o desrangar. ¿Cuándo sucederá eso? Yo creería que pues hoy en la sesión asiática, eso de la medianoche, puede ser un buen punto. O mañana en la sesión europea, o antes del discurso de Powell, también puede ser. De todas formas, el mercado está débil, ¿sí? Sin embargo, si ustedes quieren operar, la mayor o la mejor opción que tienen es la de compra, porque ahorita estamos en una zona de liquidez, una zona de bandera. Entonces, ahorita el mercado lo que está haciendo es bajando su volumen, acelerando los precios un poco, probablemente a 40, y luego el desplome el día de mañana. Todo apunta a que mañana va a haber un desplome en la materia prima. Repito, todo va a depender del discurso, ¿no? O sea, el discurso es lo que nos va a decir si es que sube o si es que cae. Si es que el discurso no señala eso, pues el mercado como tal hará lo que en este caso el presidente mencione, ¿ok? Entonces, mucha atención, el movimiento está completamente enrangado, seguramente no hará grandes posiciones de mercado, así pues no estamos tan seguros de lo que podría llegar a suceder. Bien, entonces, cuidado. De momento no hay entrada, sin embargo, como les repito, ¿no? En el caso de que quieran ustedes ejercer una entrada para dejar que esto se posicione hasta el día de mañana, esto es una compra. Una compra máximo hasta 19.40, que era el objetivo anterior. A nosotros nos tocó el stop loss en positivo y pues dejemos de ahí. Sería como lo más arriesgado que puedes hacer. No es una venta, ¿sí? Esta bandera aún le falta por desarrollarse, entonces no puede ser una venta. Y lo que podrías llegar a hacer, o lo mejor que uno podría llegar a hacer, es básicamente no operar. Al menos en el oro no hay entrada. Entonces sería lo idóneo. Leonardo dice, el oro no es el único enrangado, todo está así. Sí, eso es lo que les decía antes, ¿no? Todo el mercado se ha enrangado porque mañana tenemos el discurso de Jeremy Powell. Entonces todo el mercado se queda absolutamente quieto a la expectativa de lo que puede llegar a pasar, ¿ya? Entonces, José, sí. perdón, te interrumpo una preguntita sobre el oro. Ujú. Em, que- Oye, pues mira, yo pensaba, y por lo menos mi análisis decía que iba a caer hasta el 25. Y tú bien dijiste, o sea, me dijiste, no, no creo que baje más de 30. Pero siguiendo la lógica, y ahí ¿por qué definiste que 30 y no 25, siendo 25 el punto más bajo? En teoría debía haber llegado hasta ahí. ¿Cómo? Ahí quisiera entender un poquito cómo llegaste a esa conclusión. Ah, bueno. A ver, por algunos parámetros. El primer parámetro, déjenme marcarles la bandera. A ver, tenemos el movimiento en bandera, ¿ya? Entonces, el movimiento en bandera, lo que te decía inicialmente es que aquí va a haber un punto 6 y del punto 6 iba a subir, siempre y cuando las noticias hubieran sido alentadoras para el oro, pero no fueron. Entonces, ¿qué es lo que hizo el oro? Rompió este movimiento e inmediatamente se dirige a la zona de liquidez, que es la zona de acá. Bien, entonces eso es lo que sucedió. Sin embargo, tienes que tomar en cuenta algo antes de invertir, que no es que el oro rompió esto y fue acá, no, sino el oro vino de acá. Es decir, el máximo del día del oro fue básicamente los 19.56 y cayó hasta 19.30, es decir, hubo una depreciación más del 1% y de $20 en unas noticias. Entonces, cuando tú tienes una depreciación así de fuerte, generalmente es 1%, 1.5%, el mercado tiende a corregir, ¿ya? Y tiene dos formas de corregir. La primera corrección es como la que estás viendo aquí, es decir, caes con fuerza y corriges con fuerza. Ya es un movimiento en B. Y la otra corrección, que es la que estamos viendo, es caes con fuerza y comienzas a retroceder de forma débil hasta llegar a un punto de retroceso. Entonces, eso es primero, en primera instancia, como que lo teórico. Cuando el mercado retrocede por una noticia o sube o cae
1%, 1.5%, generalmente no es que va a caer más, ya, porque ya cayó. Lo que va a hacer en este caso es retroceder, ¿ya? Primero. Ahora, por sí solo eso no contesta la pregunta, ¿ya? Eso es lo que te dice como la parte académica, ¿ya? Pero para ser exactos, ¿por qué no a 25 y por qué sí a 30? ¿Ya? ¿Por qué cayó a 25? Inicialmente esa es la pregunta, el mercado. Cayó a 25 después de la noticia de los tipos de interés, ¿ya? Eso quiere decir que esa noticia, la noticia más fuerte del mercado, hizo que el mercado casi quebrante su lateralidad y vaya a 25, ¿ya? Eso es en otras palabras. La noticia más Ok. fuerte del mercado hizo que vaya a 25. Ahora bien, hoy tuvimos ¿qué noticia? Tuvimos la noticia de los datos de la producción de Estados Unidos, que sí que es una noticia fuerte, pero no es una noticia tan fuerte como los tipos de interés. Entonces, que hizo un quebranto, sí, porque nadie se lo esperaba, pero no es tan fuerte como para tomar en cuenta o decirte, ¿sabes qué? Voy a caer hasta 25 como el tipo de interés, ¿vale? Entonces, por eso es que fundamentalmente hablando, estos precios no pueden llegar a precios de noticias extraordinarias, por decirlo así, porque hoy vivimos una noticia ordinaria, ¿ok? Ok. Por eso yo les decía, mira, es muy improbable, me acuerdo que me decían, va a caer a 23, eso era re improbable, ¿por qué? Porque si los tipos de interés, siendo una noticia tan elevada, tan fuerte, no lo hizo, ¿por qué haría una noticia más baja o de menor rango? ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a los fundamentales. Y también por otro lado, esa es la parte fundamental académica. La parte técnica, ¿se acuerdan cuando estábamos operando en la mañana? Yo les decía, verán, el mercado lo que va a hacer es caer a 30, sube, vuelve a caer y sube. Recordarán. Y justo hice ese movimiento, por eso yo me animé a comprar en la mañana. ¿Por qué? Porque cayó, nosotros cerramos la operación, subió, y yo les decía, tranquilos, si es que vuelve a caer y vuelve a rechazar el 30, esto se sube. Entonces, técnicamente, lo que te está diciendo la figura es que ya hubo un rechazo en 30, no uno, sino varios rechazos en 30 en la microtemporalidad. Como ya hubo varios rechazos en la microtemporalidad, entonces técnicamente esto debe comenzar a corregir, más no generar un punto más abajo, ¿ya? Ese es otro punto de vista. Y por último, digamos que el más fuerte son los indicadores. Me acuerdo que en una asesoría 1 a 1, pues yo le decía a un compa cómo, cómo ver generalmente el estocástico en las temporalidades. Entonces, ustedes deben fijarse siempre en el rango estocástico, siempre a medida que pasan las temporalidades, cómo se va moviendo. Por ejemplo, si me voy a H4, ya en H4, el estocástico no me dice nada. Miren, está en este rango, estamos en este rango, no te dice nada. Pero, si es que tú vas a H1, por ejemplo, ¿qué tienes? Que este rango de aquí se cruza con el rango de acá, ¿ya? Es decir, tienes una entrada en compra. Sin embargo, tú dices, a ver, pero en H4 no me dice nada y H1 me dice que tengo una entrada en compra. ¿A quién hago caso? Bueno, ahí siempre tienes que utilizar pues las regresiones de las temporalidades, es decir, qué es lo que sucede en temporalidades más bajas, cómo actúa el estocástico en temporalidades más bajas. Entonces, no se olviden que aquí hubo un cruce justo aquí. Me voy a M30, miren, cruce justo aquí. Si me voy a M15, cruce justo aquí. Entonces, si ven que en todas las temporalidades hay un cruce, 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 eso es una entrada en compra, ¿ya? Desde el punto de vista de estocástico. Entonces, esas son todas las razones por las cuales el mercado básicamente no pudo haber ido ni a 25 ni a 23. Mañana sí que puede hacer una probabilidad de que suba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mañana es el discurso de Jeremy Powell, que es tan fuerte como la noticia de tipo de interés. Entonces, si Jeremy se le da por tumbar al oro, lo tumba, ¿ya? Porque es una noticia tan fuerte que hace que los mercados se estanquen a la espera de lo que puede decir el presidente, ¿ya? Pero hoy es una noticia ordinaria. Por ejemplo, el jueves también va a ser una noticia ordinaria. Si me salen los datos del subsidio de desempleo, yo ya sé que hay una tasa de desempleo más elevada. Entonces, el mercado de alguna forma ya se lo espera, no va a quebrantar niveles importantes, porque es una noticia débil que ya se lo espera. Pero si es que fuera tipos de interés o mañana, no sé, me invento una quiebra bancaria o algo, eso el mercado no se lo espera, es extraordinario. Como es extraordinario,
también levanta niveles extraordinarios, por decirlo así. ¿Sí? No sé si quedó un poco más claro este tema. Sí, súper, gracias. Ujú. Bien, entonces, ¿qué podríamos esperar el día de mañana? Bueno, hoy inicialmente yo creo que se va a trabar hasta 40, va a hacer esto. Súper lento, pero va a terminar de hacer esto, una suba lenta. Mañana yo creo que con el discurso vamos a poner a prueba el punto 25. El punto 25 va a ser puesto a prueba el día de mañana con el discurso. Probablemente dentro del discurso, después del discurso, el mercado termine topando el 25. ¿Por qué? Bueno, porque, primero porque en la corta temporalidad tenemos un enrangamiento en forma de bandera. Como ustedes saben, este enrangamiento en forma de bandera implica un movimiento de continuidad. En otras palabras, esto a la baja. Sin embargo, si es que el discurso es suficientemente fuerte, rompería la lateralidad y veremos un nuevo mínimo en el oro. Si es que el discurso pues no es lo suficientemente claro, que generalmente es lo que hace la Reserva Federal, dejar teorías al aire, entonces lo que creo que va a hacer es caída al punto 25, probablemente un poquito más, ese de 24 y medio, eso pero en forma de volatilidad, no es que va a ser un precio completo, es decir, va a ser muy parecido a esta mecha. Topa, hace la mecha y pum, se dispara en B. Mañana hay mucha probabilidad de que el mercado haga una B. ¿Por qué? Porque el discurso lo que va a hacer es tomar liquidez ya de los cortos, de los pequeños inversionistas y luego se va a dirigir a un rango arriba o a un rango abajo. Lo que es casi seguro, casi, pero casi seguro que yo podría hasta casi afirmarlo, es que mañana topa el 25. Topa porque topa, ya sea en volatilidad o ya sea un precio completo, pero tiene que topar. ¿Por qué? Porque hoy ha demostrado el mercado que la sorpresa de la producción hizo que llegue a 30. De 30 a $5, pues no es demasiado. Y ahora estamos viviendo una figura de retroceso. Entonces, lo lógico es que el mercado debe comenzar a explorar una zona inferior, que por cierto no es una zona desconocida, porque, repito, esa zona ya se dio en los tipos de interés. Entonces, mucha atención, por favor. Ahorita no hay entradas, repito. Si quieren entrar, entren a la compra. Esto va a subir. Va a subir, pero no ahorita. Va a subir toda la noche y toda la madrugada. ¿Ok? Incluso antes de la noticia de las 9 de la mañana, puede que siga subiendo. Pero mañana, esto de aquí puede desplomarse para subir o puede desplomarse para perder la lateralidad. Entonces, atención al discurso de las 9 de la mañana. Va a ser bien importante. Se van a mover los mercados muchísimo mañana a esa hora. No solo a esa hora, sino esa hora en adelante, ¿ya? Entonces, lo seguro es no tomar el discurso, invertir a partir de las 10 de la mañana, que seguramente terminará la minuta, y en función de eso, seguir en los demás mecanismos de mercado. Vámonos al, al Nasdaq, antes que pues, se nos pase un poco el tiempo. Y bueno, el Nasdaq está haciendo básicamente lo que nosotros hemos visto el día de ayer, ¿no? ¿Qué es lo que ha venido haciendo el Nasdaq en este tiempo? Básicamente nos ha dado un punto máximo, ¿ok? Y este punto máximo, como ustedes pueden darse cuenta, tenía una probabilidad del día de ayer, ¿no? Bueno, primero para las personas que nos subieron ayer detectamos la tendencia del Nasdaq y decíamos que está en un punto clave para comenzar a retroceder y que desde las figuras de largo plazo, pues todo señala que el mercado debe comenzar a retroceder, ¿ok? Pero ayer también en la misma clase habíamos mencionado que teníamos un movimiento trabado y que esto tenía que subir hasta el techo, bien, y después de eso debería comenzar a desplomarse. Bien. Hoy como el mercado realmente se portó bastante lento, la noticia de hoy en teoría debió dar un descanso en teoría debió dar un descanso al mercado, ¿sí? En teoría debió dar. Pero el problema no es que no dio, no generó volatilidad. Bueno, sí hizo una vela, como pueden ver en forma de martillo, no hizo nada más, ¿ya? Pero al final el mercado no generó la suba que estábamos esperando. Y es porque las acciones y todo el mundo creo que está a la espera de lo que mañana va a pasar con la Reserva Federal. Si en efecto va a ejercer el punto pivote que dijimos, o van a acelerar los tipos, o qué va a hacer Estados Unidos. Entonces todo el mundo como que está muy atento a eso y las acciones tienden a trabarse, ¿ya? Entonces, en respuesta a lo que me estaba preguntando Leo al inicio de esta sesión, que por qué no cae el Nasdaq,
No cae, no porque no haya figuras técnicas. O sea, análisis técnico hay de sobra. El Nasdaq tiene que desplomarse. No cae porque no hay un gatillo aún o un detonante que te diga debes caer, ¿ya? Básicamente, hoy tuvimos un detonante positivo, pero como el presidente, básicamente, que es quien controla los mercados desde el punto de vista bancario, no dice con exactitud qué va a pasar, pues los mercados tampoco se abruman, por decirlo así. Por eso es que esto no se ha desplomado. Entonces, mucha atención, porque mañana probablemente ustedes vean el Nasdaq incluso queriendo romper la zona de lateralidad. Yo dudo mucho que lo haga, de todas formas habría que ver qué dice el discurso. Una cosa es lo que los analistas técnicos tengamos en mente y otra cosa es lo que los banqueros tengan en mente. Después de todo, la banca central es quien termina dominando las inversiones. Entonces, de todas formas, hay que ver qué sucede. Insisto, el Nasdaq técnicamente debe hacer el doble techo, que aún no ha hecho, y después de esto se nos va para abajo, pero se nos va brutalmente. Y mañana podría ser esa oportunidad. Es decir, una oportunidad donde esto suba y caiga, ¿ya? Y sería bastante interesante ver qué es lo que podría llegar a decir mañana Powell, ¿sí? Entonces, expectativas, como les había o les vuelvo a repetir desde el día lunes, tengamos pero a medio gas, por decirlo así. Porque, insisto, ¿no? Powell puede decir mañana las claves del mercado, como puede decir que no. Entonces, eso es lo malo de los discursos, que no son datos numéricos. Que un dato numérico te dice, oye, mira, tiene que ser 3, y si no es 3 es malo. Ya, eso es lo bueno de los datos. Pero un discurso solo te va a decir cosas que al final tal vez no te diga mucho. Tal vez mañana se quede el mercado ahí mismo. Entonces, mañana sí que va a ser un día de locos, porque podría subir y caer y nosotros no darnos ni cuenta. ¿Ok? Oscar me pregunta, José, ¿cómo le interpretas el volumen? Porque veo que casi es un movimiento en todo. En este caso, el volumen va a ser un volumen casi que lineal, porque el mercado está... A ver, primero, ¿cómo se interpreta el volumen, no? De manera general. En un volumen elevado, más bien, ¿qué es el volumen? El volumen que estamos viendo acá es el número de transacciones que se ejecutan en una operación, ¿ya? Entre más volumen tengas, como el de aquí, significa que hay más transacciones. Entre menos volumen tengas, como el de acá, significa que hay menos transacciones. Si el volumen se mantiene, significa que tienes el mismo número de transacciones cada cierto periodo. Entonces, es lo primero que hay que entender. Si ustedes ven que un instrumento tiene un volumen centrado, normal, significa que los inversionistas están invirtiendo de forma normal bajo esta tendencia. Es decir, no están ni sobre exagerando, no están tampoco siendo tímidos al momento de invertir, simplemente están invirtiendo lo que deben, ¿ya? Las anomalías del volumen suceden cuando el volumen tiene tendencia, como aquí, por ejemplo, si ves aquí hay una tendencia alcista en el volumen y una tendencia bajista. Cuando existen esas anomalías, es que tú deberías invertir o tomar en cuenta el volumen. En este caso, si tu volumen es lineal, como se ve en pantalla, no es un dato a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque no te da un pilar de decisión. Simplemente te dice, oye, mira, el volumen se ha mantenido normal, punto. ¿Ya? Entonces, más que todo aquí, ¿cuáles son las premisas en cuenta al momento de invertir, por decirlo así? Es que en la figura de largo plazo nosotros ya estamos en un punto de liquidez importante, que es el de aquí, el de acá, máximos históricos en el RSI, estocástico y línea de tendencia. Entonces, todo eso converge a una caída de precio, ¿ya? Pero no por el volumen. O sea, el volumen no ha hecho tal cosa. O sea, el volumen se ha quedado quieto, no te da grandes niveles. Ujú. Entonces, mucha atención, ¿ok? José, una pregunta. Sí. Yo también creo que el Nasdaq va a caer porque pues está como ya en uno de los topes históricos. ¿Hasta dónde crees que caiga? O sea, como para entrar a una operación de venta a largo plazo. A largo plazo debería topar la tendencia. No va a tocar la tendencia a tendencia, pero sí se va a acercar bastante. Yo diría que hasta este piso sería increíble que tope, ya, a largo plazo. A corto plazo, desde mañana, yo creo que en volatilidad, lo que va a hacer el Nasdaq es esto. Caída, suba, hizo un techo 1, techo 2, techo 3. Caída, va a romper esta zona y se va a dirigir a la de acá. ¿Ya? Eso creo que va a ser mañana. Es decir, mañana en intradía,
sube, topa techo, se desploma hasta el nivel de mechas de acá. Es un nivel importante de liquidez. Y pare de contar. Y de ahí tiene que pasar una serie de noticias para que esto siga desplomándose, desplomándose, desplomándose. Y como les dije, lo ideal sería que tope la tendencia, es lo ideal. Pero dudo mucho que lo haga. Yo creo que esto más bien se va a dirigir a este piso, que es un piso importante, y máximo al piso de acá, que sería como la volatilidad importante. Y después de esto, pues lo que nos han enseñado los mercados accionarios es que la tendencia continuará al alza, al Hasta menos llegar al tope histórico, a los hasta llegar al tope 17,941. histórico. Exacto. Eso es lo que nos ha enseñado de momento los mercados. Ujú. Ok, gracias. Ok. Listo. Eso respecto al Nasdaq, el Bitcoin, vamos a ver un poco lo que ha venido haciendo. Hoy el Bitcoin se ha adelantado un poco al hombro, cabeza, hombro que les había mencionado. Recordarán ustedes, pues en la mañana yo les decía que teníamos un movimiento en caída, esto estaba trabado, iba a caer hasta la zona de acá, no cayó, se cayó un poco más y hoy se disparó el Bitcoin. Eso ya lo veíamos venir, ¿no? Para las personas que pues ayer se conectaron a la clase de retroalimentación, incluso aquí yo lo dejé marcado, teníamos un hombro, cabeza, hombro, figura de cambio de tendencia, ¿no? Un cambio, un claro cambio de tendencia en este nivel. Ah, hombro, cabeza, hombro. ¿Qué hicimos? Trazamos línea de cuello y después de eso tuvimos la ruptura. Entonces, justo en esa ruptura estábamos como que luchando un poco, ¿no? En que va a caer ese nivel, ya se debe comprar, pero todos apuntábamos a que esto se debe de subir. En efecto, el Bitcoin hoy se aceleró, y probablemente dando un anticipo de lo que puede pasar con los mercados. No olviden que el Bitcoin, como les había dicho, ayer, no me acuerdo si ayer o hoy les estaba explicando cómo funcionan los instrumentos de refugio, pero no olviden que el Bitcoin es un instrumento de refugio. Entonces, ¿por qué un instrumento de refugio se acelera antes de un día de noticias fuertes? Porque el mercado se está adelantando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que te dice esta gran suba del Bitcoin? Es que mañana probablemente el discurso de Powell sea un discurso de opresión a los mercados, o sea, de oprimir al mercado. Entonces, mañana podríamos tener la caída del Nasdaq, la suba del oro, y ahora como ya subió el Bitcoin, pues mañana subirá un poco, pero no demasiado, ¿ya? Entonces, mucha atención a lo que está pasando ahora con el Bitcoin, que es un síntoma de adelanto de mercados, un síntoma de que mañana los mercados tienden a desplomarse y en función de eso vamos a invertir. Ahora bien, recordarán a ustedes también ayer que recabamos un poco de teoría en inversiones, mencionando que de la cabeza al cuello, que había unos 16.000 puntos, iba a ser la suba de la ruptura. Pues aquí había 16.000 puntos. Vamos a ver de acá hasta el máximo, hay 21.000. Entonces, si se fijan, pues no fue tan así, ¿no? En este caso, de la cabeza al cuello, 16.000 puntos y aquí hubo 21.000 puntos. Es decir, se quedó corto el tema teórico, ¿ya? Funciona a veces como para tener una idea de cómo el mercado sube, pero no es completamente exacto, ¿no? Lo que sí es claro es que como el mercado ya aceleró este movimiento, podríamos encontrar una nueva aceleración, un retroceso en forma de pullback. No se confundan, ese retroceso no va a cambiar la tendencia. El retroceso lo que va a hacer es un pum para arriba, a los 30.000, que es el objetivo que yo les había dicho, de 30 a 35.000. Y recordarán ustedes que ya también les había anticipado, ¿no? Compren Bitcoin, fracciones de Bitcoin en 25, porque está muy barato. Y también les había anticipado, la demanda de la Reserva Federal en las criptomonedas es un chiste. Las criptos no van a desaparecer de momento, ¿no? De momento, porque claro que existe un reemplazo para aquella tecnología, pero ya sé, eso hablaremos otro día cuando hablemos de economía. Bien. Ángel Molina, por favor, ayer también vimos el petróleo y como se analizó, cayó, actualmente está haciendo un retroceso posible. Ya vamos a ver también el tema del crudo. Sí, el crudo también, tal cual dijimos el análisis de ayer, pasó. Entonces, bueno, en síntesis, eh, compren criptos. Nuevamente, la recomendación. Seguramente algunos de ustedes estarán cansados, pero compren criptos. Realmente va a ser un rally increíble el que ha venido haciendo. Y después de que ya salió de la zona, básicamente de gran caída, de la caída de la demanda ante las wallets más grandes del mundo,
Y no es que cualquiera le demanda, ¿no? No es que le está demandando Bill Gates, ya estos empresarios de papel, sino le está demandando la misma Reserva Federal, quien es el órgano, en este caso, de impresión de billetes más grande del mundo, ¿ya? De impresión fiduciaria más grande del mundo. Entonces, yo creo que esto va a llegar más allá, ¿ya? Va a llegar mucho más allá, que puede haber retrocesos, sí, pero su estrategia debe ser una estrategia de compra. Sí o sí, una estrategia de compra. Entonces, mucha atención, por favor, que esto va y se dispara. Bien, de momento no es una buena idea comprar, insisto, lo que estamos viviendo es un adelanto de mercado, entonces lo que va a pasar probablemente es que esto se estanque y luego suba otra vez. ¿Ok? Bien, vamos, cerramos esto y nos vamos al petróleo, que esto ya le estábamos incluyendo en nuestra cartera. Y bueno, básicamente ha hecho lo que hemos visto el día de ayer, ¿no? Nosotros estábamos por acá, hizo el triple pitch, triple techo que dijimos. ¿Qué dijimos? Que iba a subir, tomaba liquidez en los rangos de acá y se iba a desplomar. Y dicho y hecho, ¿no? Pues se desplomó, eso también ya lo habíamos visto en la mañana, y ahorita lo que está haciendo es un retroceso, ¿ok? Muy parecido al del oro, ¿ya? Entonces están viendo ustedes un retroceso muy parecido al oro, en donde el mercado básicamente se ha trabado, ¿ya? Se ha estancado, ¿sí? Entonces el petróleo como tal va a subir un poco más, va a subir sin volumen, como el oro, va a subir un poquito sin volumen. Probablemente tope otra vez el techo, es muy probable, pero esto se desploma. O sea, mañana hay toda la pinta de que algunas materias primas se van a desplomar, el oro se va a valorar con el Bitcoin, algunos instrumentos de refugio como el franco suizo, como el yen japonés también se van a valorar, la libra y el euro mañana probablemente retrocedan, ya vamos a ver un poco la gráfica, y mañana también las acciones comiencen a verse de otra forma, ¿ya? Todo eso vamos también a observar un poco en esta gráfica, ¿sí? Entonces, mucha atención, por favor. Deme un tantito. Bien. Entonces, a ver, estábamos en el euro, ¿no? Y yo les decía, ¿no? Que en estos días el euro iba a ser el gran protagonista porque ha subido los tipos de interés, mientras que Estados Unidos más bien se ha escondido en este discurso de los puntos pivote. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Ahora el euro está en una especie de enrangamiento de mercado y recordarán ustedes que yo les había dibujado el enrangamiento, ¿no? Les decía que va del punto cero, va a 23 y de 23 va a intentar llegar a cero para otra vez tocar 23 y 38. Bueno, el mercado ha hecho esto, pero como no hay volumen, pues se ha quedado lineal. Probablemente como estamos en retroceso, esto caiga a 23, 38. Entonces, aquí no hay entrada, insisto, ¿no? En el euro no hay entrada, pero lo que sí hay es que un probable movimiento no ortodoxo, es decir, un movimiento sin volumen a la baja, pero no porque se está depreciando el euro, sino porque es un movimiento técnico que debe hacer antes de generar una antesala de suba, ¿ok? Entonces, en el euro no hay mucho que decir, se ha estancado, más bien ha quedado bastante quieto y habría que ver qué podría llegar a suceder. Hoy la libra sí que ha hecho un movimiento un poco más fuerte que el euro. Yo había invertido un poco en libra, ahí están las flechas de operaciones, ¿no? Porque le veía un rango interesante, aunque un poco riesgoso, por eso no les envié, porque sí estaba un poco como que raro, pero al final terminó desarrollando el movimiento de retroceso. A ver, les explico un poco para que pues todos aprendamos, ¿no? Primero, que la libra ya debe retroceder, ¿no? Y los retrocesos ya se están fraguando desde las temporalidades más grandes. Sin embargo, si nosotros nos vamos a temporalidades un poquito más pequeñas, comienza a observarse una especie de reestructuración de mercado, por decirlo así. ¿En qué consiste la reestructuración de mercado? En que esto de aquí es un falso corte de suba, ¿ok? De aquí un falso corte de suba, y a su vez aún teníamos un volumen alcista. Bueno, este volumen de acá apareció en las últimas velas de la tarde, entonces el de aquí no cuenta. Cuenta el volumen alcista. Entonces, esto es normal, ¿verdad? A veces el estocástico, no solo el estocástico, sino a veces también pasa en el MACD y en el RSI, nos da entradas falsas, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros estamos como que muy acostumbrados, somos muy lineales. La mente humana está programada para hacer las cosas monótonas, ¿no? De ahí nace pues la gran famosa teoría de la división del trabajo de Smith, de Adam Smith.
que habla básicamente que todos los seres humanos tienen que tener una división de trabajo que se especialice para que sea productivo. Ya, aquí habla la mecanización de las cosas. Ya, lo mismo pasa en las inversiones. Uno tiende a mecanizar las cosas, ¿ya? Por eso es que los robots de inversiones no sirven, porque los robots de inversión es el mecanismo, ¿ya? De un trade. Y no es cierto, porque si fuese así, todo el mundo fuera millonario. ¿Ya? Entonces, como los mercados son imperfectos, ¿qué sucede? Que hay falsas entradas como estas. ¿Ya? Entonces, si nosotros fuéramos un robot, dijéramos, pues esto se va de largo, o es un movimiento en compra, o un movimiento de lo que sea. Cuando el mercado no necesariamente va a generar una suba, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienes como un factor antagonista, es decir, la tendencia es bajista. Si la tendencia es bajista y el volumen está creciendo en función de la tendencia, ¿por qué cambiaría? Entonces ahí esos antagonismos, uno como operador tiene que fijarse, ¿ok? Y nos vamos al gráfico de H1. ¿Qué se puede observar? Bueno, lo que les decía, ¿no? Una tendencia claramente alcista, un movimiento de caída, y aquí viene como que el gran peligro de la operación, porque teníamos dos opciones. La primera opción, lógicamente, era obedecer al volumen. Como el volumen está creciendo, ¿eso qué debe hacer? Desplomarse más, ¿ya? Y la segunda, obedecer al estocástico con su falsa entrada. Entonces, ¿cuál siempre es el factor de decisión antes del movimiento? Las velas o las tendencias, ¿ya? Por eso algunos operadores, ustedes verán, que no operan con indicadores, ¿ya? No porque sean malos, simplemente es porque al último el factor de decisión siempre son las velas, siempre son las tendencias, siempre son pues los rangos de precio, ¿ya? Entonces, si nosotros observamos en la temporalidad de H1, perdón que la haya cambiado, ¿qué es lo que tenemos? Si no existieran indicadores, digamos que estos indicadores pues no existen, ¿no? Entonces, como no existen, pues no hay movimiento antagónico. Entonces, ¿qué sucede? Que comienza a haber velas de rechazo, ya muy parecida a las del oro, lo que les había dicho, ¿no? Rechazo en un nivel implica un cambio de tendencia. Segundo, que existe una vela envolvente. ¿Qué es una vela envolvente? Bueno, dentro del significado del fundamental detrás de esto, una vela envolvente implica que el mercado va a envolver a la tendencia, es decir, valga la redundancia, cae, envuelve a la tendencia, como es una vela alcista, entonces se convierte alcista. Entonces, que puede generar un movimiento a la alza, sí, gracias a estos tres factores, a estos dos factores, rechazos de velas y vela envolvente. Y por último, pues el factor, digamos que un poco más clave del asunto, es la tendencia, ¿no? Yo estoy en un rango de tendencia bajista. Entonces, si estoy en un rango de tendencia bajista, donde existe altas probabilidades de rebote, entonces rebote en ese nivel, velas de rechazo más vela envolvente, movimiento en suba. ¿Hasta dónde? Hasta la línea en tendencia. Bien, ¿por qué no enviar la entrada? Primero, porque no es copy trading, no se trata de solo copiar, se trata de entender. Ya, estas clases son de entenderlas. Si no, pues solo yo apagaría el micrófono y copiaríamos y compra y venta, de eso no se trata. Y segundo, porque como había factores antagónicos, eso hace que la división o la inversión sea mucho más riesgosa, básicamente. ¿Sí? Entonces, esos son los factores por los cuales este instrumento hubiera sido una buena decisión de inversión en compra, pero en altos niveles de riesgo. Ahora bien, ¿qué esperar el día de mañana en la libra? Pues lo mismo que el euro. Mañana, como ya tuvimos este gran retroceso, porque lo que estamos viviendo es un retroceso, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Caída de precio. Igualito que en el oro. Pero la caída sí va a ser una caída, digamos que un poco más lenta. Es decir, se va a trabar y luego subirá lentamente y luego caída. Puede ser volatilidad y luego suba. Entonces mañana sí es un día de alta probabilidad en mechas. ¿Ok? Y con esto básicamente hemos revisado los principales instrumentos. Mañana en la noche vamos a cambiar de instrumentos. Vamos a ver si nos vamos un poco a los instrumentos asiáticos, que el yen, que el australiano, que el neozelandés, otros instrumentos para ver cómo se siguen moviendo. Vamos a dejar estos instrumentos atrás. Bueno, no es que atrás. Sí vamos a revisarlos, pero a revisarlos, más no a detectar entradas. ¿Ok? Preguntas finales, por favor. Una consulta, José, buenas noches. Ujú. Eh, ¿Qué relación tiene
la divisa, bueno, el dólar con respecto a los índices, Ya. como el Nasdaq, el Dow Jones. Si es que el dólar sube, los índices bajan, tienen No esa... necesariamente. No necesariamente. A ver, verás. Primero vamos a hacer un pequeño gráfico para que se entienda mejor. A ver, tenemos tres tipos de instrumentos. Tenemos las divisas o el mercado Forex, ya que son las monedas, las acciones o los índices que tú me mencionas y las materias. Todos estos instrumentos correlacionados. Ya todos estos instrumentos tienen una correlación. Es decir, ¿qué sucede? Y como tienen una correlación estos instrumentos, no son dependientes, sino cada uno codepende del otro. La divisa como tal te sirve como medio de intercambio para el comercio exterior. Ya. Parte del comercio exterior funcionan las acciones a través de los bienes y servicios y funcionan las materias primas a través de la exportación e importación de insumos primarios para la industrialización. ¿Vale? Ya. Esa es como que la correlación que se tiene, correlación primaria. Entonces, de entrada, este es el factor principal, que cada uno tiene una correlación. Pero esto no se mueve por sí solo, ¿no? Hay intereses políticos e intereses económicos. Los intereses políticos y económicos se gestan a través de lo que se llama la administración financiera. Económica financiera. Ya. ¿A qué se refiere la administración económica financiera? Pues en simple y en llana teoría, como para no confundirlos, es el saber administrar el dinero. La cantidad de dinero ya significa saber administrar la cantidad de dinero dentro de un sector o una población. Puede ser un país, ¿ok? ¿Cómo administras el dinero? Administras el dinero bajo dos entes. Ya, bueno, comúnmente aceptados, que por supuesto no son los únicos, pero comúnmente aceptados. Los tipos de interés y los impuestos, ¿ya? Los tipos de interés, cuando tienes un banco central y una moneda propia, que tú puedes devaluar la moneda o apreciar la moneda, que es el caso de China, ¿no? Los chinos lo que hacen es devaluar su moneda para que sus productos sean baratos y así dominar el mercado, ¿ya? Estados Unidos lo que hace es acelerar su moneda para no perder valor adquisitivo y verse poderoso ante el mundo. Entonces, depende de la estrategia del país, ¿ya? Y los impuestos que son utilizados desde las arcas del Estado, por ejemplo, aquí en el Ecuador, a nosotros nos clavan de impuestos como país socialista, básicamente, porque nosotros carecemos de moneda propia, ¿ya? Entonces, nosotros no somos libres de decir, quiero aumentar o bajar el tipo de interés de Estados Unidos. No, esa potestad la tiene Estados Unidos porque es la divisa de ellos, ¿ya? Entonces, estos son los dos factores que comúnmente se utilizan para administrar el dinero de un país y a su vez para que se controlen estas correlaciones, ¿ya? Ahora bien, ¿de cuál nos vamos a olvidar? De momento nos vamos a olvidar de los impuestos, que sí es una parte importante. El discurso de Jeremy Powell de mañana va a hablar de impuestos, pero vamos a olvidarnos de esto y nos vamos a centrar en el tipo de interés, porque es el que comúnmente todo el mundo habla. Para que tú eleves o bajes un tipo de interés, tú tienes que tomar algunos factores en cuenta. El primer factor es la inflación. Es la inflación, el aumento generalizado de los precios. Es decir, si un precio sube, en un bien o un producto sube mucho de precio, las personas dejan de comprar. Entonces no es tan conveniente tener inflación, pero tampoco es conveniente tener deflación. ¿Por qué? Porque si bajan los precios mucho, las personas se dan cuenta que los precios cada vez están más baratos y dejan de consumir. ¿Por qué? Porque dices, si la televisión que hoy me va a costar, o esta semana me va a costar 600, en 15 días me va a costar 500, me espero los 15 días que me cueste 500. ¿Me hago entender? Entonces, la deflación tampoco es buena. Entonces, los tipos de interés norman esta actividad. Lo que quieren hacer es controlar la inflación para que las correlaciones se mantengan, ¿ya? No solo la inflación, también el Producto Interno Bruto, es decir, si un país está produciendo mucho dinero, entonces, o mucho, sí, mucho dinero, mucho efectivo, entonces no conviene que exista tanto dinero en el país porque existiría mucha inflación. Pues comienzan a recoger ese dinero los bancos centrales. Y a su vez, si un país carece de recursos, como es en el caso del Ecuador, entonces, ¿qué es lo que hace? El Banco Central lo que hace es distribuir el dinero
a los bancos comerciales, como Banco Guayaquil, Banco Pichincha, y los bancos comerciales lo que hacen es ofrecer créditos de consumo. Ya, pues no es casualidad que una de las campañas de Guillermo Lasso, de Banco Pichincha y eso es págate tu Eurotrip. Seguramente a más de uno de ustedes les habrá llegado que mete esta tarjeta de crédito, que endeúdate, endeúdate. Ellos, no más allá del interés económico que pueden llegar a tener, es porque tienen recursos. ¿Y por qué tienen recursos? Porque el Banco Central lo que hace está inyectando dinero, nos inyectan dinero a nosotros a través de la deuda. ¿Ya? Bien, entonces, esos son algunos de los factores, hay más factores, ¿ok? Entonces, como tenemos más factores, vamos a tomar solo estos dos. Si te das cuenta, hablamos sobre precios, hablamos sobre producción. Entonces, si hablamos sobre precio y producción, ¿sobre qué estamos hablando? Sobre los índices, sobre la moneda, sobre la materia prima. Si yo elevo un tipo de interés o subo el tipo de interés, lo que estoy haciendo es subir el precio del dinero. Si subo el precio del dinero, las acciones cada vez van a valer menos. Caen las acciones. ¿Ok? Y también van a caer las materias primas. ¿Por qué? Porque comúnmente las materias primas se transaccionan en una moneda. Ya no es que hacen un trueque. No es que te digo, toma 5 lingotes de oro y pasa 10 barriles de petróleo. No, no. No es como que dame $100 de barriles de petróleo y compra $100 de lingotes de oro. Entonces, el tipo de interés, cuando sube, aumenta el valor adquisitivo de las monedas y bajan las acciones y viceversa. Cuando el tipo de interés cae el mercado Forex, por decirlo así, ¿ok? Porque disminuyes el precio de dinero y aumentan las acciones. ¿Por qué? Porque lógicamente al disminuir el precio del dinero, el tipo de interés es más barato el endeudamiento, entonces tiendes a comprar más cosas. Y las materias primas obviamente también suben, ¿ya? Entonces, esa es la relación primaria que tiene en el mercado. Pero, ¿qué existe? Anomalías. A ver, quiebra bancaria. La quiebra bancaria, que es lo que pasó hace un mes y medio, casi dos, te dice que el problema son los tipos de interés muy elevados, ¿ya? Pero por otro lado tienes la inflación, que es lo que dijimos. Entonces, ¿cómo puedes controlar la inflación y al mismo tiempo no subir los tipos de interés? Ahí vienen las descorrelaciones. Entonces, el mercado Forex pierde correlación con los índices y con las acciones. Es decir, se pierde esta correlación. ¿Ya? ¿Por qué termina perdiendo esa correlación? Porque existen estos conflictos. Conflicto entre la inflación, conflicto entre el tipo de interés. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? El techo de la deuda, el famoso techo de la deuda. Si es que aumento el techo de la deuda, voy a depreciar mi moneda de alguna forma, porque estoy pagando deuda con deuda. Entonces las monedas pierden valor. Pero las acciones, si yo aumento el techo de la deuda, inicialmente lo que van a hacer es subir. ¿Por qué? Porque estoy dándole estabilidad empresarial, por decir, al entorno. Entonces comienzan a haber un montón de efectos económicos que hacen que las acciones, principalmente con las divisas y las materias primas, pierdan esta correlación, ¿ya? Entonces por eso siempre tienes que estar muy atento cuando un mercado está correlacionado y cuando un mercado está descorrelacionado, ¿ya? Cuando está correlacionado, la métrica que te expliqué antes es la válida. Sube el tipo de interés, sube la moneda, baja las acciones y bajan las materias primas. Baja el tipo de interés, pues pasa lo contrario. Pero cuando existe correlación, cuando no existe correlación, ahí tienes que indagar el efecto económico instrumento por instrumento, porque es tan complejo que en algunos casos el euro, por ejemplo, rompe paridad con la libra y eso no es visto. Ya eso es como que muy anormal. ¿Por qué es anormal? Porque comúnmente son países vecinos, o sea, países comparten el comercio. No pueden perder correlaciones, pero la pierden. ¿Por qué? Porque cada uno eleva según sus expectativas un efecto económico, ¿ya? Entonces, así funciona a grosso modo las correlaciones. Eso, y para terminar de contestar, también funciona en función, valga la redundancia, del entorno empresarial. A ver, en Japón. En Japón comúnmente y en China, ya no es la única estrategia de ellos, también es la estrategia del Reino Unido. Comúnmente ellos lo que hacen es importar tecnología, importar servicios financieros, importar industria. ¿Ok? Entonces, ellos les conviene tener una divisa barata. ¿Por qué? Para que sea más barato la importación. ¿Ok? Entonces, cuando cae su moneda, ya cuando cae el yen, cuando cae el yuan, cuando cae la libra, generalmente sus acciones están al tope, creciendo.
porque les conviene tener divisas baratas y viceversa. Cuando la divisa es muy costosa, pues las acciones también tienden a debilitarse, pero por un tema de comercio exterior. ¿Ok? Entonces, todos esos factores tienes que tomar en cuenta al momento de hablar de correlaciones. ¿Sí? Variar y en conclusión, trata de invertir en mercados correlacionados, es decir, fíjate que las acciones estén a la par del euro, o perdón, a la par de la divisa. Es decir, si el Nasdaq sube, el dólar en algún punto debe desplomarse, ¿ya? Si ves que comienzan a moverse iguales, se descorrelacionaron, entonces no es tan buena idea invertir bajo la correlación, por decirlo así. ¿Cuándo sucede esto? Cuando hay, nuevamente, insisto, eh, pues eventos con efectos económicos complejos, ¿sí? Este año ha pasado una sola vez. Nos pasó en marzo, me parece, que en los mercados se descorrelacionaron por 2 semanas. El año anterior, todo noviembre pasó descorrelacionado en el mercado y una parte de diciembre. Entonces, todo eso, pues, fíjate antes de invertir, básicamente. No sé si pude contestar tu pregunta. Y José, muchas gracias. Me quedó muy claro. Ya, espero que sí, porque sí es un tema un poco complejo. Sí, Bien. José, una consulta adicional Ujú. que me tenía un poquito confundido. Mira, cuando tú dices, por ejemplo, que el yen es una divisa de refugio, eh, cuando aumenta, cuando ¿te refieres a que es una divisa de refugio solo el yen o el par USD-yen? Porque, por ejemplo, cuando el yen sube, lo que pasa en el gráfico es que se nota una caída, o estoy Ya. equivocado ahí. Eh, el instrumento de refugio es el yen. Ya, pero no nos olvidemos de algo. No es que el yen es la única divisa que cotiza en el mundo, no. El instrumento de refugio es el yen, pero a su vez también tiene la paridad con el dólar. Es decir, el refugio en este caso sería el yen, entonces el yen se apreciaría frente al dólar. Ya, así funcionaría, básicamente, lo que tú me estás diciendo. Ya, y en ese caso, ¿qué pasa con el gráfico Se debe cuando se aprecia el desplomar. yen? Se desploma. Sí. Por ejemplo, aquí estamos en el euro, en el dólar contra el yen. Dame un ratico. Em, Ya, aquí estamos en el dólar contra el yen. Entonces, es dólar USD versus yen, JPY. El yen, al apreciarse como instrumento de refugio, lo que hace es que el gráfico se desplome. ¿Por qué? Porque en las divisas o en el Forex, la divisa cabecera, en este caso, es la que comúnmente sube cuando se aprecia. Y cuando se deprecia, es la que se está valorando la divisa secundaria, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, está apreciando la divisa secundaria, el mercado tiende a desplomarse. Desaprecia el yen como instrumento de refugio. ¿Sí? Ok, gracias. Ujú. Ya, muy bien. ¿Alguna otra duda? Pues cerramos. Sí, ya voy a enviarles la grabación. Listo, chicos. Entonces, mucha atención, por favor, en los niveles que hemos conversado. Cuidado con las operaciones del día de hoy. Mercado realmente trabado. Va a estar más o menos comisión todo el tiempo. Entonces, cuidado. De todas formas, eh, traten de invertir mañana después del discurso de Jeremy. Gracias a todos ustedes por su atención. Espero que esta sesión pues les haya aportado mucho a su sintonía como inversionistas y ya saben que cualquier duda me escriben nomás. Nos vemos. Chau. José, buenas noches con todos.